Muy buenas gente y bienvenidos a nuestra actualización sobre el conflicto de Siria. Antes de entrar propiamente en materia quería mencionar un par de cosas. Es recomendable que antes de ver este vídeo veáis el análisis sobre la retirada de Rusia, pues expande el contexto y lo considero fundamental para entender el curso actual del conflicto. En pantalla veréis un enlace que os lleva directamente a él. También me gustaría puntualizar que este resumen en particular abarca una ventana de tiempo bastante amplia. Concretamente, recoge los acontecimientos desde el 27 de febrero, es decir, desde el inicio del alto el fuego hasta principios del mes de abril. Es conveniente tener esto en mente mientras se ve el vídeo. Sin más dilación, veamos qué ha sucedido. Tal y como señalábamos en el anterior vídeo, tras la entrada en vigor del alto el fuego, la violencia se ha reducido de un modo general. La ayuda humanitaria ha alcanzado localidades muy castigadas, los bombardeos son menos frecuentes y en general los grandes enfrentamientos dieron paso a escaramuzas con poca trascendencia en el plano estratégico. El occidente de Siria ha podido tomar un poco de aire, debido a que la actividad militar se enfocó en los territorios controlados por ISIS. Esta situación se ha mantenido durante casi un mes, pero desde finales de marzo diversas batallas hacen peligrar la tregua. Detrás de este cambio de rumbo están los yihadistas, principales perjudicados de cualquier negociación entre gobierno y opositores. Desde el primer minuto, Jabhat al-Nusra, es decir, Al-Qaeda en Siria, trató de sabotear la tregua por activa y por pasiva. En los próximos minutos veremos cómo han tenido bastante éxito arrastrando a la batalla a otros grupos de insurgentes, pero antes de nada sigamos con nuestro orden habitual y veamos los acontecimientos comenzando por Latakia. En esa zona montañosa próxima a Turquía, la tregua no ha funcionado. A mediados de marzo, el ejército sirio lograba avanzar un poco más al norte, capturando una extensión de terreno muy modesta si la comparamos con la de otros meses. A principios de abril, los grupos de insurgentes lanzaron una ofensiva contra Kinsiba y la llanura de Al-Gab, consiguiendo unos avances muy limitados que serían posteriormente revertidos por las fuerzas regulares. Estos enfrentamientos ocurrían en un momento en el que el grueso del ejército sirio estaba desplegado en Oriente. En la provincia de Idlib tuvieron lugar unos sucesos importantes para el balance de fuerzas entre los insurgentes. El día 13 de marzo, Al-Qaeda asaltaba el cuartel general de la División 13 del Ejército Libre Sirio. En un ataque rápido, los yihadistas neutralizaban al grupo, capturando un importante arsenal de fabricación estadounidense. Tras esto, Al-Qaeda ampliaba su control sobre la provincia, quedando la División 13 en una posición muy precaria. No obstante, el grupo no fue desmantelado. Sus miembros serían puestos en libertad, e irónicamente acabarían luchando al lado de Al-Qaeda semanas más tarde. En principio, la División 13 había sido concebida para combatir a los terroristas, pero ha terminado siendo su aliada en las batallas de Alepo. En esa provincia, las fuerzas gubernamentales habían quedado reducidas al mínimo por los enfrentamientos con ISIS. Aprovechando esta debilidad temporal, Al-Qaeda trató de tomar la localidad de Al-Eis a principios de marzo. Esto sería solo una escaramuza comparado con lo que vendría semanas más tarde. Durante la tregua, el grupo terrorista mejoró su arsenal, tal y como se pudo ver en diferentes imágenes. El 1 de abril, estando todavía el grueso de fuerzas sirias desplegadas en Palmira, Al-Qaeda lanzó una ofensiva general en todo el sur de Alepo, esta vez acompañados por Ahrar al-Sham y la División 13, entre otros. Consiguieron capturar Al-Eis y Hadiliya, intentando desde entonces sucesivos avances contra Han Tuman y Al-Hader, siendo siempre repelidos. De la misma forma, los contraataques de los grupos afines a Damasco también fracasaron. Según fuentes cercanas al oficialismo, ahora mismo en esa zona la mayoría de fuerzas que luchan por Assad son iraquíes, iraníes y libaneses de Hezbollah, siendo los sirios una minoría. La ciudad de Alepo, por su parte, ha disfrutado de unos días de relativa calma, al menos la parte gubernamental. El alto el fuego ha dado un respiro a los ciudadanos, que vieron cómo el intercambio de artillería se detenía. La tranquilidad de este sector solo se vio interrumpida por una pequeña ofensiva de ISIS contra la zona industrial, la cual pudo ser neutralizada en 2 días de lucha. Por otro lado, los barrios kurdos no corrieron la misma suerte, y la violencia allí ha batido récords. Las milicias kurdas han librado intensos combates contra los radicales que rodean el sector. Estos últimos han emprendido una campaña de bombardeos indiscriminada contra civiles. Los grupos Jabhat al-Nusra, Ahrar al-Sham y Sultan Murad, entre otros, han acabado con la vida de decenas de personas, y la matanza ha sido reconocida incluso por activistas de la oposición.
Los terroristas se han propuesto hacer una limpieza étnica en Alepo, comenzando por los kurdos. Además, se han registrado casos de posibles ataques con agentes químicos, algo que todavía no ha podido ser verificado. Como nota final, debemos tener en cuenta que el grupo Sultan Murad incluye a varios cientos de soldados turcos. Sobre este contingente y sus crímenes, la mayoría de medios prefiere no hablar. Antes de desplazarnos al norte, echemos un vistazo rápido a la carretera que une Alepo con Hama. En el resumen anterior habíamos dicho que tras la ofensiva de ISIS, el ejército sirio pudo restablecer la comunicación entre ambas ciudades. Pues bien, durante la primera mitad de marzo, los militares continuaron avanzando hacia el este de Hanasher. Pasemos ahora a hablar sobre el territorio que limita con Turquía. En los alrededores de Azaz, las SDF continuaron enfrentándose contra los insurgentes apoyados por Turquía y los países del Golfo Pérsico. Estos, al ser reforzados en las semanas anteriores, consiguieron mantener la posición, además de pasar a la ofensiva contra ISIS. Turquía ha decidido por fin deshacerse del Estado Islámico, eso sí, con un plan que pretende dejar a los islamistas en el poder, impidiendo que las milicias kurdas comuniquen Kobani con Afrin. Para legitimar tal tarea y apaciguar los miedos por la población kurda local, un viejo conocido ha entrado de nuevo en escena. Se anunció por todo lo alto que una milicia kurda llamada Afad Salahadin había liberado varias localidades de manos de ISIS. Este grupo ha sido reestructurado y equipado con armamento de la OTAN, y su propósito parece ser el de erosionar la cohesión de los kurdos en Siria. Además de la lucha contra ISIS, su misión es combatir a las SDF en apoyo de sus camaradas islamistas. No obstante, si dejamos a un lado su entrada triunfal, han hecho un soberano ridículo. Intentaron izar la bandera del Kurdistán en su zona de control, pero rápidamente sus superiores de Ahrar al-Sham les obligaron a retirarla. No son por tanto nada más que una marioneta sin orgullo ni personalidad, cuyo propósito es intentar ganarse la simpatía de los kurdos islamistas. Si giramos ahora hacia el este, veremos cómo la coalición SDF ha continuado ganando terreno a ISIS. En el anterior resumen habíamos hablado de una operación de ISIS que había puesto en jaque a las SDF al sur de Tal Abyad. Pues bien, tras acabar con los últimos comandos, las SDF comenzaron una operación para limpiar la franja que va desde Shadadi hasta Ain Issa, obteniendo muy buenos resultados. Se acercaron a tan solo 40 kilómetros de Raqqa y entraron por primera vez en la provincia de Deir ez-Zor. En ese momento, una brigada de la FSA abandonó el paraguas de las SDF y se hizo con el control de varias localidades, de ahí que en el mapa veáis ese islote verde. Conviene tener en cuenta que el frente entre ISIS y las SDF es una línea permeable, y que son relativamente frecuentes los contraataques de terroristas incluso varios kilómetros dentro de territorio que se supone liberado. Debido a esto, las SDF no permiten que los civiles regresen a las zonas situadas al sur de Hasaka. Como se puede comprobar a diario, estos temores no están tan fuera de lugar, ya que durante el mes de marzo ISIS consiguió recuperar algunas posiciones entrando desde Irak. La batalla por Deir ez-Zor continúa más o menos como la dejamos. El Estado Islámico intenta avanzar cada cierto tiempo, sin tener nada o casi nada de éxito. La desesperación va en aumento, ya que los defensores mantienen trabados en combate a un buen número de terroristas, los cuales ISIS necesita urgentemente para otros frentes, debido a las continuas derrotas. Más al sur, en el desierto de Homs, el ejército sirio ha asestado 2 golpes muy importantes a ISIS. Tras 2 semanas de batalla, conseguían recapturar Palmira y Qaryataim. La victoria de Palmira es especialmente relevante, ya que es un cruce de caminos, tiene cerca yacimientos de gas y petróleo y abre la puerta a Deir ez-Zor. No obstante, la ciudad cercada tendrá que seguir esperando, ya que el grueso de las fuerzas sirias están de vuelta en la zona de Alepo debido a la creciente presión. Siendo realistas, estas victorias solo han sido posibles gracias al alto el fuego. De otra forma habría sido imposible concentrar los recursos necesarios. El ISIS también ha sufrido importantes reveses contra los grupos de la oposición. Con apoyo logístico desde Jordania, los opositores conseguían capturar el paso fronterizo entre Siria e Irak, además de despejar las extensiones desérticas que discurren próximas a la frontera con Jordania. El rey jordano ha dado pasos muy decisivos en la lucha contra ISIS, desmarcándose así de sus aliados cercanos. Jordania no quiere tener a ISIS merodeando cerca de sus fronteras, y mucho menos tras saberse que el grupo ya estaba extendiendo sus redes dentro del país.
han preferido cortar por lo sano antes que lamentarse más tarde, aunque manteniendo siempre su posición anti-Assad. Por lo que respecta a la capital, hay que decir que la situación no ha cambiado demasiado. El ejército sirio ha continuado apretando a los islamistas en la Ghouta oriental, mientras que el Estado Islámico ha expandido su control dentro de Yarmouk. Para terminar, hay que decir que en las provincias sureñas la tregua entre gobierno y opositores ha funcionado bastante bien. Sin embargo, esto no se ha traducido en una ausencia de combates, ya que las filiales de ISIS, Liwa Shuhada al-Yarmouk y Harakat al-Muzana atacaron a otros grupos de insurgentes hacia el oeste de Daraa, logrando expulsarlos de varios pueblos. A principios de abril, una contraofensiva de los opositores y de Al-Qaeda restablecía la situación previa, haciendo retroceder a las filiales de ISIS. Con esto concluimos este resumen, pero antes de irme me gustaría pediros vuestra opinión acerca de estos vídeos. ¿Os parecen ofensivos por alguna razón? ¿Creéis que no deberían estar en YouTube? Os hago estas preguntas porque sigo sin entender por qué Google se niega a poner publicidad en ellos. Por otro lado, ya sabéis que podéis usar los comentarios para añadir informaciones o hacer las correcciones que creáis oportunas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Y en general los grandes enfrentamientos dieron paso a escaramuzas con poca trascendencia en el plano estratégico. El occidente de Siria ha podido tomar un poco de aire, debido a que la actividad militar se enfocó en los territorios controlados por ISIS. Esta situación se ha mantenido durante casi un mes, pero desde finales de marzo diversas batallas hacen peligrar la tregua. Detrás de este cambio de rumbo están los yihadistas, principales perjudicados de cualquier negociación entre gobierno y opositores. Desde el primer minuto, Jabhat al-Nusra, es decir, Al-Qaeda en Siria, trató de sabotear la tregua por activa y por pasiva. En los próximos minutos veremos. Muy buenas gente y bienvenidos a nuestra actualización sobre el conflicto de Siria. Antes de entrar propiamente en materia, quería mencionar un par de cosas. Es recomendable que antes de ver este vídeo veáis el análisis sobre la retirada de Rusia, pues expande el contexto y lo considero fundamental para entender el curso actual del conflicto. En pantalla veréis un enlace que os lleva directamente a él. También me gustaría puntualizar que este resumen en particular abarca una ventana de tiempo bastante amplia. Concretamente, recoge los acontecimientos desde el 27 de febrero, es decir, desde el inicio del alto el fuego hasta principios del mes de abril. Es conveniente tener esto en mente mientras se ve el vídeo. Sin más dilación, veamos qué ha sucedido. Tal y como señalábamos en el anterior vídeo, tras la entrada en vigor del alto el fuego, la violencia se ha reducido de un modo general. La ayuda humanitaria ha alcanzado localidades muy castigadas, los bombardeos son menos frecuentes